Te recomiendo para tu disfrute estar con audífonos para tener una inmersión total en el relato de hoy. Y por favor deja tu like y comparte el relato para que otros lo disfruten también. ¿Cómo se enciende este chisme? Ah, vale. Hola a todos, mi nombre es Fran, no sé por qué estoy haciendo esto. Se supone que es un diario personal para yo desahogarme. Tengo confirmada esquizofrenia paranoide y eso quiere decir que a veces escucho voces. Mi terapeuta me ha dicho que grabe un diario para no sentirme tan solo y pensar que las voces no son reales, solo son fruto de mi imaginación. Bueno, hoy es mi primer día en mi nuevo hogar. Soy una persona que, desde pequeño ha sido marginada y me ha costado mucho encontrar trabajo, pero yo no quiero ser alguien dependiente. Así que he encontrado un trabajo como dependiente en una tienda de supermercados. Quiero emanciparme y demostrar que soy capaz de sobrevivir por mí mismo. He encontrado una casa que puede estar en mi presupuesto. Tengo un sueldo medio. Aún así, una casa pequeña como esta, un poco apartada de todo, me vendrá bien, sobre todo porque soy una persona un poco tímida, cosa que me ha hecho mi terapeuta que también tengo que cambiar. Bueno, no sé por qué estoy hablando como si estuviese hablando con un público, porque es una grabación especialmente para mí, aunque supongo que mi terapeuta de vez en cuando la revisará. Entrada 1. Mi terapeuta, Hilda, me ha enseñado cómo funciona esto. Mi nombre es Fran Sánchez, lo demás ya lo he dicho anteriormente. Tengo 19 años y acabo de terminar mis estudios superiores. Soy jardinero. No ha servido de nada mis estudios, ya que aquí nadie puede encontrar algún trabajo de ese oficio. Así que he decidido coger un trabajo cualquiera que esté a mi alcance. En este caso fue la de dependiente de supermercado. Con eso he logrado emanciparme, pero la casa en la que estoy viviendo ahora no es la mejor de todas. Aún así, es más que suficiente. Me he mudado ayer y la verdad es bastante espaciosa para lo pequeña que es. El precio era realmente bajo y directamente me ofreció una venta antes que un alquiler, lo cual me sorprendió mucho. En parte lo entiendo, es una vivienda bastante vieja y está bastante alejada de todo. Es una pequeña vivienda de un pastor. Está encima de un cerro y sobre todo lo único que puedo decir que es destacable de ella es que solamente tiene un camino de subida y bajada. Es bastante pedregoso y angosto y no es capaz siquiera un coche de subir. Creo que antes lo subían todo con mulas, cosa que obviamente ya no va a ser mi caso. Entrada número 2. Me lo estoy tomando con bastante calma. La casa necesita muchísimas reparaciones. Entiendo ahora muy bien por qué el bajo precio. Entiendo por qué los dueños se querían deshacer de ella tan rápido. Pero no me importa. Como dice el dicho, a caballo regalado no mires los dientes. Mi padre es carpintero, así que seguramente me ayude a reformarla y arreglarla poco a poco estos meses. Entrada número 3. Me gusta mucho mi nuevo hogar. Es un lugar que tiene un jardín trasero. Está encima de un cerro que me hace ver la ciudad con mucha amplitud. Además, hay algunos árboles frutales. Lo que sí es cierto es también que ya no tengo ninguna voz en mi cabeza. Es como si todas se hubiesen asustado o se hubiesen ido. Entrada número 4. Las voces han vuelto, aunque son distintas y no son como antes. No son agresivas o burlescas. Son unas voces de gente mayor. Creo que estoy empeorando de nuevo. Voy a volver a terapia. Entrada número 5. Me han dado una nueva medicación. Eso ha hecho que en el trabajo tuviese un rendimiento muy bajo. Estoy muy cansado porque me duerme mucho esta medicación. Me cuesta hablar con soltura y lo peor de todo es que las voces no se han ido del todo. Entrada número 6. Me han ajustado un poco la medicación y la verdad es que las voces, irónicamente, se han disipado casi por completo. El terapeuta me ha dicho que dijese en el diario qué es lo que me estaban comunicando. Normalmente este tipo de conducta me la habían prohibido siempre. No tenía que reproducir o escribir lo que decían las voces, ya que eso le daría más poder sobre mi imaginación para hacer que las voces se escuchen más fuertes o que sean más dañinas. Irónicamente, no pasó eso. Simplemente seguían igual, seguían ahí. Las voces me estaban advirtiendo, decían que vivir aquí no era bueno, que tenía que irme. La verdad es que volvían a no tener ningún sentido. Normalmente las voces no tienen sentido.
Suelen ser insultos al azar hacia mi persona. Es la primera vez que las escucho tan cuerdas. Entrada número 7. Esta tarde al volver del trabajo vi a alguien en mi casa, en el segundo piso, justo donde está mi habitación. Al entrar corriendo a casa no vi a nadie y tampoco había rastro alguno de alguien que hubiese allanado la propiedad. Mirando por todos lados por si había alguna entrada secreta no encontré nada. Entrada número 8. Las voces me han despertado. Es la primera vez que las voces me despiertan. Fue una advertencia súbita. Me ha asustado. Me decían que saliese corriendo de la casa, que él estaba dentro, que me iba a matar. Eso me hizo sentirme profundamente incómodo, así que cogí una silla y la puse delante de la puerta. No solo me sentía más seguro, sino que las voces se callaron en ese momento. Es la primera vez que las voces se callan. Así sin más, sin tomarme yo alguna medicación. Eso fue raro. Entrada número 9. Al volver del trabajo, esta vez, sí pensé que alguien había entrado en mi casa. Y con cuidado me fui acercando a la cocina, buscando un cuchillo, un arma con la que defenderme, en caso de que mi atacante siguiese en la zona. Pero no había nadie en casa. Estaba todo vacío y, sobre todo, no había prueba alguna de que alguien hubiese salido. Entrada número 10. Después de llamar a la policía e investigar un poco lo que había sucedido, nadie supo nada. Los policías dijeron lo evidente, nadie había forzado ninguna cerradura, así que fuese lo que fuese, no era ningún tipo de allanamiento. Dijeron que seguramente había sido yo por la noche, porque era una persona con una enfermedad mental. Eso me pareció realmente despreciable que atacasen eso, ignorando en qué consistía mi condición mental, haciéndote entender como que si eres una persona con una enfermedad mental, directamente eres sonámbulo, no eres consciente de lo que haces y te haces daño solo. Entrada número 11. Estoy escuchando algo. Fijaos. Se lleva escuchando así desde las 2. Llevo una hora despierto. Tengo que salir y ver qué es. Voy a coger un cuchillo de la cocina. Entrada número 12, creo. No he pegado ojo en toda la noche. El ruido había parado justo en el momento que había llegado a la puerta de mi desván. Era como si ese ser se hubiese dado cuenta que ya estaba a punto de entrar donde él estaba. Entrada número 13. Me siento muy incómodo en casa. Después de llegar de trabajar, siento una opresiva presencia que me mira. Es como si no fuese bienvenido en mi propia casa. Entrada número 14. Os juro que he visto una mano asomándose por mi puerta. Era negra y peluda. Siento miedo. He llamado al anterior propietario, pero sin ningún resultado. Su número sale como inexistente. No lo entiendo. Hace una semana hablé con él. Y ahora es como si hubiese desaparecido de la faz de la tierra. Como si nunca hubiese existido. Los vecinos que tengo más cerca me dicen que esta propiedad lleva desocupada 70 años. Que el anterior propietario del que yo hablaba no lo conocían, y eso es imposible. Entrada número 15. Las voces me advertían de nuevo. Decían que tenía que huir, que él no me podía alcanzar, que en el momento que llegase solamente a rozarme todo estaba perdido. Entrada número 16. Esta vez he amanecido con unos arañazos en el pie, y no sé por qué tengo mucha fiebre. Entrada número 16. Me siento muy mal. No sé por qué me duele mucho el pecho. Me siento muy mareado. Las voces me están avisando de una cosa. No las oigo muy bien. Entrada número 18. Hoy he amanecido viéndolo de frente. Llevo hospitalizado desde anoche. Llamé a la ambulancia porque no me podía ni siquiera mover. Y hoy lo veo de frente. Es horroroso. No tiene facciones. Es solo pelo. Pero aún así siento que me sonríe. Entrada número 19. Me siento un poco mejor, pero creo que es porque él me lo permite. Ahora me acuerdo qué es lo que las voces me decían. Las voces son aquellos que han caído ante él, aquellos a los que él atrapa. Si alguna vez compras una propiedad y escuchas unas voces que te advierten, hazles caso, aun cuando seas esquizofrénico o cualquier enfermedad mental. Alguien le había atado a este lugar, pero era cuestión solo de tiempo. Por eso nos cosecha, porque quiere ser libre, pero después de mí ya será libre,
con solo saber que Él existe. Así que, si escuchas algún ruido o pasos viniendo hacia ti en la oscuridad después de escuchar este relato, no me hago responsable.